de la materia de sistemas de base de datos, unidad 1, introducción a las bases de datos relacionales, el tema 1, conceptos básicos de base de datos. Yo soy el ingeniero Fabricio Echeverría, magíster en sistema de información gerencial. Los 4 subtemas que vamos a tratar: el subtema 1, definición y estructura de base de datos; el subtema 2, tipos de base de datos; el subtema 3, evolución del procesamiento de datos en un sistema de archivos; el subtema 4, problemas en el procesamiento de datos. Objetivo es describir los conceptos básicos de datos en forma coherente para empoderar de las definiciones a los estudiantes, para que ustedes conozcan cada definición que se utiliza dentro de los sistemas de base de datos. Para esto, comencemos con una actividad de inicio, un ejemplo adaptado de uno de los libros de base de datos. Complete las líneas punteadas con la correspondiente definición. Una, es un conjunto de datos de diversos tipos, textos numéricos de fecha, organizados, una base de datos contiene como mínimo una tabla, los datos se almacenan en las tablas están estructuradas en ... Entonces, lo que quiero pedirle a ustedes es que me completen o me digan cuál es la definición para esta primera zona de puntos, cuál es la definición para esta segunda zona de puntos y cuál es la definición para esta tercera zona de puntos. ¿Quién me responde esa pregunta? Yo, mister. No sé ya. Ahí se escucha. Hola, hola. Sí, Hola, ahí está, ¿ahí se me escucha? Ya. sí. Una base de datos es un conjunto de datos de diversos tipos, texto, numéricos, de fecha, organizados en tablas. Una base de datos contiene como mínimo una tabla. Los datos se almacenan en las tablas. Las tablas están estructuradas en campos. Perfecto. Si se dan cuenta, es una definición muy adecuada. Una base de datos es un conjunto de datos de diversos tipos, ¿no?, organizados en tablas, y una base de datos contiene como mínimo una tabla. Los datos se almacenan en las tablas y las tablas están estructuradas en campos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es la definición. Una cosa contiene a la otra y otro elemento se va contenido entre de otro. O sea, el elemento más grande es la base de datos, bajamos a la tabla hasta llegar al dato. En el subtema 1, que habla sobre la definición y estructura de base de datos, vamos a tomar varios de ellos. La primera es: la base de datos se las conoce como un almacén donde se pueden guardar grandes volúmenes de información. Según Gómez Fuentes, es una colección de datos interrelacionadas y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. Por ejemplo, aquí tengo yo 2 casos: un ejemplo para banca, que está en la parte superior, y otro ejemplo para comercio electrónico, que se encuentra en la parte inferior. Ambos sistemas de base de datos, ¿no?, son diferentes, porque el tipo de negocio para el cual se lo está haciendo hace que su estructura sea diferente. Su almacenamiento, que son las tablas, mantienen otros tipos de datos. Los datos que están dentro de la parte bancaria financiera no se parecen a los datos que están dentro de un comercio electrónico. Fíjense los nombres, los tipos de tablas que se utilizan para la descripción y las relaciones que existen entre ellos. La estructura de datos, como habíamos indicado en el ejercicio de inicio, está comprendida por una base de datos, en la cual usted va a tener la tabla como la unidad de medida, el campo, que es la unión de los elementos que forman la tabla, también se lo conoce como columna, y los registros, que tienen que ver con los valores que existen por cada observación que se produzca en esa tabla. También se lo conoce con el nombre de fila. A la intersección del campo con el registro se lo conoce con el nombre de datos. Y es por eso que podemos tener muchos tipos de datos, pero solamente en el uso hay 3 que son los más genéricos, como el tipo de dato de texto, que solamente recibe caracteres. En este ejemplo, usted se puede fijar, esta es una herramienta de OpenOffice para hacer base de datos con formato .odb, que los elementos de texto, en este caso, pueden ser varchar o text, que aquí se define como texto. También podemos grabar tipo de datos numéricos, o sea, los tipos que se pueden utilizar, como en este caso en esta herramienta, puede ser numeric, decimal, integer, small int y double. Fíjense. Y los tipos de datos de fecha. He ahí una cosa: el tipo de dato de fecha es un dato especial. Se graba como un número, pero se lee como un carácter.
Por eso se trabaja como un tipo de dato especial. Entonces, lo que nos interesa a nosotros aquí conocer dentro de la herramienta es que usted pueda aprender a diferenciar cuáles son los tipos de datos. Miren el gráfico y se van a ver cuáles son los diferentes tipos de gráficos que yo almaceno. Lo que cambia es la precisión. Por ejemplo, si yo utilizo un tipo de dato que es de texto muy largo, necesitaría el texto completo, no un varchar para medir específicamente 10, 15, 20 caracteres. Pero si yo tuviera que grabar un número, depende de la precisión del número que voy a utilizar. Si es un entero, un numérico de 32, 64, 128, 115 bytes, que me soporte ese número, tanto con puntos flotantes y sin puntos flotantes. El tipo de dato fecha, como lo he indicado, es casi estándar, lo que pasa es que se graba como si fuera un número. Los tipos de base de datos, que es el subtema 2, eh, se los considera al menos de 3 tipos. Según la variedad almacenada, se los puede decir que son estáticos o dinámicos. ¿Cuáles son los estáticos? Por ejemplo, cuando usted graba información que va a ser muy altamente reporteada, entonces en ese momento yo utilizo una base de datos estáticas. Por ejemplo, los elementos de Big Data utilizan elementos de base de datos estáticas. No son procesamientos de alta transaccionalidad. En cambio, las dinámicas reciben muchas transacciones y operaciones continuas, tanto de escritura como de lectura. En el caso del modelo de administración de base de datos, tenemos que hay jerárquicas de red, bases de datos transaccionales, relacionales, bases de datos multidimensionales y bases de datos orientadas a objetos. Todos estos modelos de base de datos, comercialmente hablando, se han ido migrando en el tiempo, ¿sí? En las últimas décadas, hablemos de las 3 últimas décadas, la que ha predominado son las bases de datos relacionales. No quiere decir que las otras no sean usadas, son usadas, menos usadas, pero son usadas. Más o menos como el Pareto del 80-20, ¿sí? Las bases relacionales están más o menos sobre el 80% del uso de los sistemas de base de datos a nivel del mundo. Este tipo de cosas puede ir cambiando según el tipo de contenido que se está almacenando. Lo siguiente es el tipo de modelo de la base de datos. Hay 2 tipos de base de datos según el modelo, las bases documentales y las bases deductivas. Y ahí es el tema interesante. Las bases de datos documentales, tal como sí, están creciendo actualmente también. No están al nivel de una base de datos relacional en el uso, pero ya comienza a fijarse que existen este tipo de modelos. Pero el curso está basado en bases de datos de tipo relacionales, en este tipo de bases de datos relacionales, que son de modelos dinámicos y estáticos. La evolución del archivo ha ido cambiando, que es el tema 3. Fíjense ustedes cómo ha pasado la historia. Hemos pasado de almacenamiento manual, escritura en papel, a lo que sería un sistema de archivo computarizado, donde realmente no es que se guarda la tabla, aunque esto sí fue al principio uno de los inicios de la administración del sistema de base de datos, sino que se guardan dentro de archivos las tablas, ¿sí? Dentro de archivos las tablas. Entonces, el sistema computarizado ahora ha pasado a otra evolución adicional en la cual ya este tipo de elementos son más dinámicos. Luego tenemos los problemas en el procesamiento de datos. ¿Qué significa esto de los problemas en el procesamiento de datos? Lo que ocurre es que al momento de tener un archivo donde se graban las tablas, donde se graban los datos, pueden ocurrir diferentes tipos de circunstancias que tenemos que tenerlas presentes. ¿Cuáles son esas circunstancias? La primera es que haya una redundancia, que significa que hay datos repetidos, o una inconsistencia, que cuando se produce la redundancia o el dato repetido, en ese momento uno de los valores cambió y el otro no cambió. A eso le llamamos una inconsistencia. Entonces tenemos que saber cómo se previenen este tipo de elementos o que el sistema de base de datos lo prevenga. Lo siguiente es una dificultad al acceso de datos. ¿Qué significa? La base de datos está guardada dentro de un disco duro, ¿sí? O un disco de memoria. Al momento de acceder a él, puede haber muchas transacciones que dificulten el acceso. Entonces lo que yo necesito es poder tener acceso al sistema de base, al dato específico. ¿Cómo eso me lo asegura el sistema de base de datos? Es otro de los elementos que se resuelve. El tercero es el aislamiento de datos, que comprende que puede encontrarse circunstancias en que el dato definitivamente quede aislado del sistema por cualquier problema que exista físicamente. El cuarto tiene que ver con problemas de integridad.
A esto le conocemos también con el nombre de coherencia, que significa de que se deben cumplir con reglas internas dentro de los datos. Por ejemplo, si una persona cambia su edad y pasó de ser de 17 a 18 años de edad, que el resto de datos también cambien a indicar que ya es un mayor de edad. A eso le llamamos un ejemplo de coherencia, que a medida que los datos van cambiando, se respeten las coherencias de todas las reglas que existen dentro del negocio. Finalmente, tenemos los problemas de seguridad, que es saber controlar todos los posibles problemas de acceso de los usuarios a las bases de datos. Este es un tema actual que se discute bastante. De hecho, existen diferentes elementos y a la posta de hoy, dentro del informe de hackers que hay en OWASP, se especifica que una de las formas de acceso de violación de seguridad se llama SQL injection, ¿sí? La cual se da directamente sobre los sistemas de base de datos. Está en el cuarto puesto. Por eso es que el problema de seguridad es muy importante saberlo. Usted debe conocer que puede ocurrir este tipo de accesos indebidos directamente hacia la base de datos, vulnerando todos los roles y capas de seguridad que existan. En la actividad de consolidación vamos a utilizar el ranking de DivianJIT, que es un ranking que muestra cuál es el uso de las bases de datos a la fecha. Miren ustedes, en el gráfico van a encontrar ustedes que esto corresponde a mayo del 2021. La pregunta que se hace aquí es la siguiente. ¿Cuál es el modelo de base de datos más utilizado en el mundo según este ranking? ¿Quién me responde? Yo, Mister. No sé qué te mostró. Mister, y yo, Mister. ¿Ok? Es relational. Relational, perfecto. Ese es el modelo que más se utiliza. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece relational, 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 relational. Y fíjense bien estos nombres, porque son nombres comerciales que se encuentran más frecuentemente y ustedes se van a encontrar con ellos. Por ejemplo, Oracle es un motor de bases de datos relacionales, es comercial, es pagado. MySQL, en cambio, es open source, es de tipo abierto, es relational. Está Microsoft SQL Server, que es relational, pero es comercial, es pagado. Está Postgres, que es relational, pero es open source. Luego tenemos otros como el IBM DB2, que también es relational, y otros más pequeñitos, como el caso del SQLite y Microsoft Access, que son bases de datos que se utilizan inclusive en aplicaciones móviles, como el caso del SQLite. ¿Sí? Es un motor muy pequeño que se utiliza para ese tipo de funciones. ¿Ok?